Ponerte de pie, vamos a orar en esta mañana. Oramos, cierra tus ojos para que no te distraigas. Oramos, Padre que estás en los cielos. En esta mañana, Señor, que has traído a tus discípulos. ¿Quieres levantar tu mano? Sería mejor, levantando tus manos, dile: Señor, aquí estoy. He venido, Señor, para que tú me instruyas, para que envíes, Dios mío, tu conocimiento a mi vida, tu sabiduría, tu inteligencia, la revelación de tu palabra. Te ruego, Señor, que cada uno de los que estamos acá, nuestro entendimiento sea abierto, Señor. Abre, por favor, nuestra mente, abre, por favor, nuestro corazón. Que sea, Padre Santo, la obra tuya que hagas en este día a través de tu palabra, Señor. Derriba, Señor amado, conceptos, pensamientos nuestros y establece, Señor bendito, tu palabra. Establece, Dios mío, tu voluntad. Establece, Señor, tu conocimiento. Establece, Señor amado, tu revelación. Establece, bendito Dios, tu doctrina en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego por aquellos que levantan sus manos y creen que tú los estás bendiciendo. Gracias, mi Dios, porque no podemos, Padre, acercarnos a ti sin fe, sin creer que tú nos escuchas. Pero cuando tenemos una actitud, Señor, que tú nos escuchas, nuestra forma de hablar cambia, nuestras actitudes, Señor, cambia, la forma de presentarnos a ti cambia, papá. Te ruego por cada uno de los que están aquí presentes y de los que vienen en camino, Señor, también. Sean bendecidos, guárdalos, papito santo, y que lleguen con bien a este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y que todos, Señor amado, recibamos el rema, la enseñanza, la edificación, Señor, de tu palabra. Dando la bendición, Padre Santo, de poder digerir, de poder entender, de poder comprender, Señor, tu palabra, tus consejos, la instrucción, para que todos, Padre Santo, podamos avanzar, Señor, de acuerdo a los planes tuyos que tú tienes en cada uno de nosotros. Por favor, te lo pedimos. Te lo suplicamos, Señor, en esta mañana. Envía, por favor, espíritu de revelación. Envía, por favor, espíritu de revelación sobre cada uno de nosotros. Recibimos, Señor, espíritu de revelación. Recibimos, mi Señor, espíritu de revelación. Lo recibimos en tu nombre. Lo recibimos, Señor, en tu nombre. Oh, sí, Señor. Si quieres levantar tu voz, levanta tu voz. Señor, nos disponemos a oír tu palabra, a recibir tu palabra, a creer tu palabra, Señor, y a practicar también tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo ves si antes de comenzar puedes saludar a 2 o 3 hermanos? Salúdalos, mayormente los que no son de tu iglesia. Dile: bienvenido, me da gusto estar contigo. Qué bueno verte.
Gracias, Juan José. Gracias. Gloria a Dios. ¿Sí va a haber algún micrófono, verdad, hermano Dani? ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar porque el tiempo se nos va, el tiempo no se detiene, el tiempo avanza. ¿Cómo le hiciéramos? Juan José, ¿no me trajeron la vasacita que tengo allá en la iglesia para poner el agua, verdad? No. Ah, bueno. Es que aquí me tapa, que mi esposa quiere poner eso, está bonito, pero me tapa por acá los hermanos. Por favor, hijito, ¿sí? No es mucha molestia. Bueno, gracias. Ahora sí los puedo ver. No voy a decir, ¿verdad? Por si se duermen, no espero que nunca se vaya a dormir ninguno. Bueno, vamos a hablar sobre el tema muy importante y creo que este tema, Dios permita que genere muchas preguntas, muchas inquietudes, porque al hablar del llamamiento es la base de todo. Yo le hablo y usted me contesta, ¿está bueno? ¿Cómo lo ve? Si interactuamos de esa manera. Porque si yo solamente hablo y usted no me contesta, entonces voy a pensar que ya se me durmió. Al hablar del llamamiento, estamos hablando que es, hermano, el principio de todo. El principio de todo. Estamos hablando de un llamado que Dios hace a su servicio y Dios quiere que tú pongas mucha atención para que entonces se derribe pensamientos que tengamos. Oiga, sí me estoy dando a entender. Pensamientos que digamos, es que yo soy llamado, cuando no miramos los frutos. Alguien puede decir, bueno, yo no soy llamado, pero tiene esa pasión por lo que hace. Entonces, por eso le pido de favor que usted me ponga bastante atención. Si el hermano que está a su lado le gusta platicar, mejor cambie ese lugar. Y así, ¿sabes qué? Como siempre te gusta platicar conmigo a la hora de la enseñanza, mejor me cambio de lugar. Y ya usted puede apartarse. Hay quienes pueden, hermano, pensar que tienen un llamado a cierto servicio del Señor, pero que no se ve la pasión y no se ven los frutos de ese llamado. Hay quienes pueden decir, es que tal vez yo no tengo el llamado, pero tiene la pasión a ese servicio. Entonces, como aquí es un colegio en los cuales podemos hacer preguntas para que salgamos de todas las inquietudes, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que todo llamado tiene algunos frutos. Todo llamamiento tiene, hermano, actitudes. Todo llamamiento tiene, hermano, también un crecimiento. Todo llamado, por decir, el Señor te llama a su servicio, no podemos, hermano, tener la misma vida de antes. Definitivamente no. Porque entonces Dios te llama y empieza Dios a hacer cosas nuevas en tu vida. A tal grado que entonces, bueno, escuche bien. Por decir, alguien siente que es pastor y empieza a trabajar en el pastorado. Pero eso no es todo. Sino que en cada etapa de nuestra vida tenemos que crecer. Escuche bien. El niño que entra en la preprimaria o en el kinder, él tiene que pasar 3 años el niño. 3 años. Cuando entra el niño no sabe nada. Ni hacer la O, ni la A, nada, ni pintar. Pero cuando sale del kinder ya sabe dibujar, ya sabe pintar, ya sabe hacer algunas cosas. Bueno, ¿cuánto tiempo le llevó? 3 años. 3 años, bueno. Luego entra en la primaria
No porque ya esté en la primaria ya sabe todo, sino tiene que pasar primero, segundo de primaria, tercero de primaria, cuarto, quinto y sexto. Entonces entra el niño sin saber muchas cosas, pero tiene que evolucionar. Por eso es que le van diciendo, bueno, vamos a hacerte examen, a ver cómo vas, y te vamos a hacer examen, y te vamos a hacer examen. Entonces aquí en el colegio pues no podemos hacer examen, si no, saber puro 10 sacaría usted. Entonces el niño tiene que esforzarse, porque dice, es que de mi examen depende que yo pase año o yo vuelva a reprobar. Eso le preocupa, ¿no? Y el deseo que tiene el niño es pasar año, pasar año, pasar año. Entonces lo que hace el niño es, hermano, tratar de esforzarse, estudiar, cumplir con lo que le piden allá en la escuela. Total, llega a pasar, hermano, el sexto año y entra entonces a la secundaria. Entrar en la secundaria es otro nivel que tiene que estudiar primer año de secundaria, segundo año de secundaria, tercer año de secundaria. Cuando entró con conocimientos de primaria, pero cuando salió con conocimientos de secundaria. ¿Sí me estoy dando a entender? A ver. Entonces, cuando sale ya el jovencito o el adolescente a los 15 años de la secundaria, bueno, entonces, bueno, ahora voy a la preparatoria. Entonces, cada nivel de estudio lo deja con conocimientos mayores. Es igual, hermano, al hablar del reino del Señor, que Dios va a usar de acuerdo al deseo que tengas de prepararte en el reino de Dios. Si hay poco deseo, poco será usado esa persona. Si tiene mucho deseo y se está preparando, mucho va a ser usado esa persona. Entonces ahí el nivel lo ponemos nosotros. ¿Cómo te dijera? No es voluntad de Dios, hermano, que estemos sentados tal vez por 1 año, 2 años, 3 años. No, sino Él quiere usarnos a todos. Pero entonces nosotros somos los que ponemos el límite. Entonces estamos así como estamos porque así queremos estar. No crecemos más porque no buscamos más. No crecemos más, hermano, porque no amamos más. No crecemos más porque no leemos más. No crecemos más porque no oramos más. No crecemos más porque no obedecemos más. Entonces yo quisiera que fuéramos entendiendo esto. Cuando hablamos del llamado, el llamamiento, es algo que realmente debemos de poner una base bien sólida en cuanto a ese llamado, para que entonces de ahí empecemos a caminar con seguridad hacia donde debemos de llegar. Entonces, al hablar de un crecimiento, eso es de una manera personal, dependiendo tu amor que tengas, el hambre que tengas de la palabra, el deseo que tengas de la oración. Todo eso marca la diferencia con otros llamados. Entonces, no es que vamos a tener todos el mismo nivel de conocimiento, no, sino lo que marca, hermano, lo que marca tu avance es el amor que le tengas a Dios. Lo que marca, hermano, tu amor es la entrega que tengas a Dios. Entonces, por eso es que no todos podemos estar iguales, no. Hay quienes aman más, hay quienes aman menos. Hay quienes tienen más de Dios, hay quienes tienen menos. La pregunta es ¿por qué? Porque cada uno va recompensándole a Dios de acuerdo a la entrega que va teniendo. Sí, creo que me estoy dando a entender. Entonces, nos entregamos por completo, entonces Dios te da por completa la bendición. Pero nos entregamos poco, Dios nos da poca bendición. Bueno, hay un micrófono que está disponible ahí con Juan José para que usted pueda hacer alguna pregunta, alguna inquietud. Levanta su manita
Y como te voy a ver, te digo, Juan José, por favor, allá van a hacer una pregunta y ya te llevan el micrófono. Bueno, entonces entramos, abra por favor su estudio. ¿Qué diferencia o cómo podemos diferenciar o más bien cómo se puede distinguir entre un llamado y una emoción? En que una emoción no hay algo sólido. Se le puede decir a la persona, prepárate, no lo hace. Rinde tu vida, tampoco lo hace. Dedica tiempo a la palabra, no lo hace. O sea, no se enamora de la palabra, no se enamora de Dios, no le siente sabor la oración ni la adoración, sino solamente su satisfacción es llegar a servir. Ya sirvió, ya, gracias a Dios. Entonces esa persona pues está por una emoción y que no se va a ver un rendimiento, un crecimiento en su vida espiritual, va a ser casi imposible, porque va a estar ahí trabajando, sirviendo, pero con su mismo mal carácter, con su mismo enojo de siempre. No se va a ver que va cambiando la persona en su trato, sea en cualquier departamento. No se lleva bien con los demás, siempre es la que causa algún conflicto, inconformidades. Dice, ¿pero por qué? Y ya tiene años que está sirviendo. Entonces quiere decir que esa persona no va a tener un cambio, porque definitivamente pues no tiene un llamado de parte de Dios. Entonces por eso cuando hablamos del llamamiento, yo sé que es un tema muy importante y que Dios quiera que genere muchas preguntas para que podamos comprender. Si puedes abrir, Juan José, la puerta, sí, te voy a agradecer. Bueno, entonces miren, dice aquí en el estudio: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Eso lo encuentra ahí en Corintios capítulo 12, ahí está la cita. Si usted trae su marcador, aprenda a marcar su estudio. Si no, dele la vuelta a la hojita y usted puede anotar lo que usted guste atrás de la hoja. Dice aquí, hay una diferencia muy amplia entre que Dios ponga a unos en la iglesia y que el hombre ponga a unos en la iglesia. Un estudio sobre la historia de la iglesia revela que a través de los siglos varios grupos se han esforzado en regresar a los que ellos llaman las prácticas del Nuevo Testamento. Sigue diciendo, ellos pusieron en marcha organizaciones que frecuentemente fueron algo fabricado por el hombre, algo de la carne, algo humano. Ellos llamaron y pusieron a personas que no tenían llamados divinos en ciertos puestos o ministerios. Esto no es bíblico. Dios es el que pone, Dios es el que llama. Entonces dice en Oseas capítulo 8, verso 4, si alguien por ahí lo tiene y quiere leerlo, en Oseas capítulo 8, verso 4, ya usted si lo tiene, léalo. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí. Procuremos, está muy bien, hijito, procuremos remarcar más la palabra y darle ¿cómo te dijera? La fe con la que debemos de leer. Dice, ellos establecieron reyes. No, ellos, no Dios. Eso enciérrelo en un círculo, hermano. Ellos establecieron reyes,
pero no escogidos por mí. Vean la gran diferencia. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Entonces, mire, la Biblia dice, ellos establecieron reyes. Entonces, cuando habla de reyes, está hablando del rango más alto. Dame por favor, el rango más alto. Si estamos hablando del rango más alto, y si usted me está entendiendo, ¿cómo lo comparamos en estos tiempos? No. Un apóstol. Ellos constituyeron apóstoles. Yo no lo supe. Ellos. Entonces, qué peligroso es eso, hermano, de que nos estemos atreviendo a ungir a alguien, a reconocer a alguien que Dios no lo puso. Bueno, todo está quedando grabado, mis amados, y va a estar en la página. Fíjense que hace años un apóstol de aquí la misma cobertura tenía su hermano, o tiene su hermano, que también estaba trabajando con ellos. Entonces va él, hermano, y lo unge como apóstol. Dice, bueno, es que ya él tiene la capacidad de un apóstol, lo ungió, lo reconocieron. Bueno, pero sucede que como al año, tal vez que lo habían ungido, va y divide la iglesia. Y se fue con su grupo, con sus iglesias que tenía, con la gente que había creído en él. La pregunta es, ¿Dios lo llamó? Diga con confianza, ¿Dios lo llamó? No, porque el que llama, Dios al que llama jamás divide. Ahora, que Dios no lo pone, hermano, busca, hermano, hacer su reino. Busca, hermano, de qué manera yo quiero tener lo mío. No, Dios te va a dar lo tuyo, hermano, para su tiempo. Entonces lo que hizo esta persona nada más, recibió, hermanos, el reconocimiento y entonces hizo su propio reino. Por eso, gracias a Dios, yo me siento muy tranquilo de que falleció el apóstol. Estamos acá todavía, sigo contento, esta es mi casa y seguiré adelante. Pero cuando ya vemos que alguien ya quiere hacer una división, dice, no, aquí no, Dios lo puso. Pero esperó el momento para ganarse lo suyo y llevarse lo suyo. Qué triste. Cuando alguien no formó parte del cuerpo de Cristo, no llegó a ser parte, hermano, de la cobertura, de la doctrina, sino que solamente, hermano, esperó su oportunidad, buscó siempre su propio beneficio, ¿no? Siempre buscó su propio beneficio, que es agarrar lo que él pensaba que era de él. Él nunca cuidó las ovejas del Señor. Siempre cuidó las de él, las de él, las de él y las de él. Y al final de cuentas, lo que hizo, se lleva lo que él piensa que es de él. Entonces yo recuerdo hace años la primera división que existió aquí en Elohim fue de un pastor que estaba allá en Palenque. Vi sus lágrimas del apóstol, vi cómo llegó y guerrió allá en Palenque. Tuvimos como 3 o 4 días de actividad seguida. Decía, ¿qué voy a hacer? Se reunió con los pastores. Vi su desesperación que tenía. Y entonces, hermano, se quedó allá en Palenque porque dividió la iglesia. Pues he visto en este transcurso que tengo aquí en esta cobertura desde el año 1992, he visto, hermano, como a los 6 meses estando congregándome en Comintán, vi la primera división de ahí de la iglesia. Y entonces cuando yo llegué un domingo solamente vi la mitad y le dije, los hermanos, ¿dónde están? Y me dijo, ¿no supo usted lo que pasó? No. Fíjese que se dividió, pero ¿y qué es eso? ¿O por qué? Yo no sabía que era división.
Ya me dijeron los hermanos, por esto y por esto y por esto, y por eso se fueron muchos hermanos. Y tristemente se fueron los servidores. Entonces, qué triste es ver cuando alguien solamente está, pastor, como una emoción, no se afirma, no cree que es su casa, no cree que es su doctrina, no cree que es su familia, no. Llega pero con pensamientos muy lejanos a afirmarse en la congregación. Eso es triste. Bueno, ¿eso Dios lo permite? Sí, Dios lo permite. Para que Dios llame a cuentas a muchos varones. Que no le llamen a cuentas, usted es todo, ¿eh? Y que no me llamen a cuenta a mí. De esa actitud que yo estoy dividiendo, que dividí, no, Dios me libre. Entonces tuve la oportunidad de causar una división allá en San Cristóbal, sí, se unieron varias familias, porque veían cómo el trato con el apóstol era. Se enojaba, bueno, tenía su carácter del apóstol. Entonces me hablaron como 20 familias, ya era un buen número. Me dijeron, hermano, nosotros queremos comprar un terreno, construir una iglesia y que usted nos pastoree. Yo le dije, no, mi amado, no. Pero mire esto, mire aquello, mire cómo lo tratan. Sí, hermano, pero no. Mire, usted va a ser nuestro pastor. Le dije, no. Eso no ha pasado por mi mente y tampoco lo quiero hacer. Entonces ellos se fueron de la iglesia, se despidieron de mí, oré por ellos en San Cristóbal y cada uno se fue por diferentes lugares. Yo te digo esto y Dios quiera que esto, mi amado hermano, podamos entenderlo todos. Si tú estás cuidando las ovejitas, son del Señor, no son tuyas. No son tuyas. No son tuyas. Si cuidas las ajenas, Dios te va a bendecir. Entonces aquí dice, pusieron reyes. Pusieron. Pero dice, pero yo no lo supe. Entonces, sigamos avanzando. Si hay alguna pregunta, usted me detiene levantando su mano. Tú no entras, dice, en el ministerio, ni en ninguna fase de solamente porque tú sientes que es un llamado santo y quieres responder afirmativamente. No puedes hacer de ti mismo un don del ministerio. Es peligroso el hacer algo simplemente porque tú quieres hacerlo. No entras en el ministerio porque otra persona te dice que estás hecho para el mismo. No. Quiero que esto lo vayamos anulando. Que porque tienes un sentir es una cosa. Fíjense que todos nos gusta la música, ¿o no? A mí me gusta. No era yo cristiano y me gustaba la música. Me gustaba escuchar, me gustaba cantar. Bueno, no era yo músico, nunca. Pero sin embargo me gustaba la música. Bueno, ahora alguien dice, es que a mí me gusta la música, es un llamado al departamento de alabanza. No, una cosa es que nos guste, otra cosa es el llamado. Hay quienes dicen, es que me gusta predicar. Sí, es un gusto, pero no es un llamado para ser predicador. Vamos entendiendo, ¿eh? Una cosa es que te guste. Entonces me han llegado hermanos allá en la iglesia y me dice, hermano, a mí me gusta mucho predicar, me basta que yo predique aquí, dependiendo si usted se doctrina. Porque les gusta predicar. ¿Quién sabe qué predican? Pero les gusta predicar. Entonces hay que ver primero. Es necesario que tú te sientes con tus ayudas. Lo he dicho esto infinidad de veces. Siéntate con tus ayudas. Platica con tus predicadores. Platica con los músicos. Platica con los maestros. Platica, hermano, con los de cuna. Platica con los departamentos que tú tienes. Siéntate y platica con ellos. Instrúyelos.
Pero si no los instruyes, es ¿cómo van a entender ellos si son llamados o no son llamados? Entonces es tu deber dedicarle tiempo a los departamentos. Es tu deber. ¿Y cómo sabe uno cuándo es un llamado o cuándo es algo que te gusta? Cuando sabemos que es un llamado, es porque realmente, ¿Cómo descubres que es un llamado? porque nos apasiona, por decir, uno que, por decir, tiene un llamado a ser predicador, le tiene un temor a Dios porque no quiere predicar lo que no quiere vivir. Uno. Segundo, se enamora de la palabra, lee la Biblia constantemente, abundantemente. Es una persona de oración, porque dice, Dios me va a revelar su palabra, voy a entregar la palabra, no quiero predicar algo que yo no lo esté viviendo. Entonces una persona, les voy a comentar esto, y voy a abrir tantito mi corazón, cómo comencé. Hace años estaba pastoreando, empezando en el pastorado, allá en ¿cómo se llamaba este lugarcito? Cerca de Villa Las Rosas. No, La Zacualpa. Ahí en la Zacualpa, yo andaba predicando, pero me di cuenta que yo predicaba lo que no quería vivir. Parece, hermano, es que si decimos, guau, ¿cómo es posible que predicaba? Yo así lo hice. Si alguien dice, a mí nunca me ha pasado, pues qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que todo lo que predica, lo vive, lo predica, qué bueno. Levantamos una ovación de aplausos. Pero yo no, yo empecé predicando y de repente me di cuenta que yo predicaba lo que no quería vivir. Y dije, me preocupó mucho. Entonces busqué a un pastor y le dije, ¿sabe qué, hermano? Quiero platicar contigo. Me dijo, sí, hermano. Ya platicamos con él. Y le dije, ¿sabe que tengo un problema muy fuerte? Y me dijo, ¿qué problema? Lo que pasa que estoy predicando lo que no quiero vivir. ¿Cómo le hago? Entonces él me dio consejos, mira, haz esto, no hagas esto, estudia esto, llénate de esto. Bueno. Entonces cambió mi manera de predicar. Aquella persona que exige mucho es una persona que no vive lo que está exigiendo. Por eso es exigente. Si viviera lo que está exigiendo, no exigiera. Hay alguien que dando vueltas su caseta ahorita, ¿eh? ¿Sí? Es que ustedes deben de vivir así, de tener temor, de someterse a Dios. Ahora, veamos cómo vive en su casa. No tiene temor ni se somete. Entonces, ¿por qué enseña eso? ¿No está enseñando lo que no vive? Dígame, ¿sí o no? ¿No está enseñando lo que no vive? Si no está enseñando lo que no vive, no se somete a Dios. En su casa es una persona que grita, ofende, pero enseña a la iglesia que se sometan a Dios. Eso no es vivir la palabra. Está predicando algo que no quiere vivir. Y de esos predicadores hay muchos. Entonces el apóstol Guillermo decía, predica muy bonito, pero vive muy feíto. No sé cuántos escucharon esa frase de nuestro hermano apóstol. Predica muy bonito, pero vive muy feito. Vayan y dense cuenta que no vive lo que predica. Pero predicó muy bonito. Entonces hay muchos predicadores de esa línea. Predican mucho, pero no practican lo que predican. ¿Me voy dando a entender? Bueno. ¿Sí? Es que con la misma pasión y belleza pueden pasar los años, pero sigue con esa misma pasión.
Porque una emoción puede ser de aquí a 2 meses y luego todo lo que sintió hacer se viene para abajo, viene el desánimo, ya no sigue. Por un momento se emocionó, pero cuando es un llamado pueden pasar los años, pero sigue, permanece lo que el Señor pone. Y como ya nos enseñaba, desarrollo, no se queda con el principio. Como nos enseñaba, decía, alguien va a la preprimaria, o preescolar o kinder, luego pasa a la primaria y va creciendo y va evolucionando, no se queda ahí. Así es que el que es llamado, pastor, su anhelo es crecer, 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 crecer y crecer. ¿Sí? Es que en el llamado, en la persona que es llamada, nunca puede haber estancamiento. No. Va creciendo, va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. ¿Por qué? Porque ese es ¿cómo te dijera? Ese es el fruto que tiene uno que es llamado. Va creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. ¿Por qué crece? Porque ese es su llamamiento, esa es su pasión. Por eso podemos agarrar desde Génesis capítulo 1 cuando dice, cada árbol, decía, de su fruto de acuerdo a su género. Entonces, todo árbol, todo ministerio va a dar fruto, pastor, va a dar fruto, va a dar fruto. Entonces, ese fruto nos va a llevar a que nosotros podamos distinguir en la persona. Y eso, si Dios permite que lo veamos, cuando el otro estudio que dice que debemos ser como la luz de la aurora, ahí entra también eso. Pero yo creo, pastor, que no podemos aceptar un estancamiento en nuestra vida espiritual. Yo lo pasé, por experiencia les digo, lo pasé hace como unos 4 años, antes de la pandemia. Yo sufrí eso. Me sentí estancado. Entonces le dije, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me siento así? Sí, ahora como el fariseo, ¿verdad? Yo oro, yo estudio la Biblia, yo predico. ¿Y por qué me siento estancado, Señor? Me siento estancado. Entonces le pregunté al Señor en las oraciones, y ¿sabes qué es lo que me dijo? Vive la palabra. O sea, practica la palabra. Yo le dije, Señor, pero cierto, soy pastor. Como diciendo, Señor, no me ofendas, ¿eh? Entonces empecé a examinar mi vida y entonces me di cuenta de que me hacía falta obedecer algunas partes de la palabra. En ese tiempo se presentó en que cerraron las iglesias. Entonces algunas panderistas que se fueron de la iglesia, que querían seguir ensayando, se dieron cuenta que estaban ensayando en su casa hermano Chusito, Jesús Cruz, de la vidrería. Y entonces llegaron allá y dijeron, hermanas, sabemos que están ensayando, queremos ensayar con ustedes. Ellas se cerraron. Y yo, no, porque supieron lo que hablaron, mal de mí. Entonces dijeron, no. Bueno. Entonces me dijeron, fíjese, hermano, que llegó Julana, Vengana y Sultana, que quieren que se le dé ensayo, y que le dijeron que no. Y yo le digo, denle. No, hermano, denle. No estamos de acuerdo, denle. Entonces, en contra de su voluntad, le dijeron, ahí viene tal día. Y empezaron a ensayar. Entonces Dios me abrió mi entendimiento y me dijo, yo te mandé a amar, te mandé a instruir, no te mandé a juzgar. Yo voy a juzgar. Entonces me puso el texto donde dice que vamos a pasar todos ante el tribunal de Cristo. Ahí yo voy a darle a cada uno lo que merece. Tú ama, instruye. Entonces cuando entendí eso, sentí que ese tope que yo tenía se cayó y pude seguir hacia adelante. Entonces, ¿alguien puede estar con ese tope? Sí. Puede estar frenado,
Y ni cuenta se ha dado. Pero que sigue congregándose, sigue en su servicio, pero ya está frenado. Y que ya no avanza, no mejora, no tiene ánimo, no tiene visión, no tiene anhelos. Y que está encerrado en ese cerco y que no puede salir. Sí, sí. Todos los departamentos. Sí. No, nunca. Y esa es una pasión que necesita estar en uno. Claro. Sí. Escuchando a un hermano que predicaba, dijo, ya tiene muchos años que vivió, decía él, todo apóstol debe de orar como un apóstol. Bueno, entonces quiere decir que hay oraciones del apóstol, oraciones del pastor. Yo no lo sabía. Entonces empiezo a buscar en la Biblia y me encuentro que Pablo decía, yo hablo más en lengua que todos ustedes. Entonces la oración del apóstol es más en lenguas que en palabras. Y él es el que dice, orar. Mira, ay Dios mío, es que hay tantas cosas que cuando uno entendiendo la palabra, el Señor nos dice, orad en el Espíritu, pero también en el entendimiento. Pero primero pone el Espíritu. Y nosotros empezamos al revés. Padre que estás en los cielos en esta mañana, gracias por este día. Y dice, no, en espíritu, no con entendimiento, hijito. Pero a veces no se puede entender eso. Y está tan claro. Hay un orden. Pablo dice, primero en espíritu y luego con entendimiento. Pero si no se nos revela esa porción de la palabra, seguimos con entendimiento y luego en el espíritu. Seguimos con entendimiento y luego en el espíritu. Y dice Dios, no, es primero en el espíritu y luego con entendimiento. ¿Alguien lo encontró? 1 Corintios 14:15. Dice la palabra, ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Ahí está, ya. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos manda Dios, pastor? Primero en el espíritu, hijito. Pero mira hermano, si no Dios nos lo revela, el orden de la oración, yo sé que mañana muchos van a comenzar, perdón, no muchos, ninguno. Todos vamos a empezar en el Espíritu Santo y vamos a terminar en el entendimiento. Primero en espíritu y luego en entendimiento. Pero hay quienes siguen orando, pero ¿por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no dedican tiempo a la palabra? Y como no dedican tiempo a la palabra, pues no entienden. Y siguen orando por años. Primero con el entendimiento y luego en el espíritu. Entonces cuando Dios me hizo entender esto, empecé orando en el espíritu. Porque si oras en el espíritu, tu mente se aparta definitivamente de todo lo literal y material y se mete en el mundo espiritual. Y lo que pides con entendimiento es espiritual también. Pero si empezamos orando con el entendimiento, entonces no podemos entrar en lo espiritual. Por eso hay quienes empiezan a orar, 5, 10 minutos están orando, empiezan a bostezar. Viene el pensamiento que mi compromiso, me hace falta que pagar allá, mañana que voy a comprar. Ay, Dios mío, es que no puedo ubicar mis pensamientos. Es que empezaste en el entendimiento y quieres terminar en el espíritu. Cuando la Biblia dice primero en el espíritu y luego en el entendimiento. Este es un misterio. Esto no se capta, dice, bueno, mañana lo hago. No, tenemos que entenderlo. Pero la oración en el espíritu, pues, ya viene las cosas del cielo, las cosas celestiales, es lo que voy comprendiendo. Porque como usted decía,
cómo es en el Espíritu? Estoy viendo porque dice Romanos 8:26 que el Espíritu... No, mira papito, de una vez establezcamos esto. Empieza a hablar tus lenguas espirituales. Háblalos. Dobla tus rodillas. A mí me gusta poner alabanza de adoración. Entonces doblo mis rodillas, empiezo a hablar mis lenguas. Se siente la presencia que desciende, te abraza, te ministra. Lloras como niño. Entiende lo que nunca habías entendido. Lo que nunca habíamos entendido se empieza a entender. Entonces ya después la palabra que sale de tu boca es gratitud. Gracias por lo que has hecho conmigo. Gracias porque estás conmigo. Ya no se pide. Es bien bonito. No puedo aportar esto. Cuando empecé a tener una relación más constante con el Señor, en el principio pues, la mente está bloqueada, o sea, de mucha contaminación. ¿Y cómo cuesta conectarse con el Señor? De pasar 15, 20 minutos, media hora para poder conectarse y poder disfrutar de la presencia de Dios. Por eso me di cuenta ahí que entre más relación tengamos con el Señor, más sensible nos volvemos. Entonces el apóstol Pablo, como usted dice, era una persona de oración y él empezaba en el Espíritu porque su Espíritu estaba sensible. Entonces ahí descubrí que entre más tiempo pasamos con el Señor, ahora pues ya nos podemos conectar ya rápido, porque ya estamos como que nuestro espíritu se va sobresaliendo, como le dijeron a Jeremías, entre sacar lo precioso del oído. Entonces, un día el apóstol Guillermo pasó, estamos en un retiro y él nos comentó, ¿saben qué, hijos? Hoy estuve en la intimidad con Dios y me dijo él, 5 horas. 5 horas. Le tocaba predicar. Él pasó a predicar, pero yo lo sentí bien que cuando él pasó junto a mí, se sintió una presencia que tenía, pero poderosa. Todo aquel que permanece en comunión con Dios tiene una presencia sobrenatural, una vida sobrenatural. Entonces le trataba de explicarle a los hermanos en una de estas mañanas, cuando dice la tierra de los vivientes, no es otro planeta, es acá, nada más que en otro nivel. Entonces, levanta tu manita, oramos, Padre que estás en los cielos. Te damos muchas gracias, mi Dios, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú, por favor, por tu amor, tu misericordia, pongas, Señor amado, en nuestra vida esa palabra revelada que nos active, que nos dé vida, Señor, para que podamos llegar a nuestra casa y servirte de una manera más eficaz. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.